A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll. Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas noches de otoño, un día lindo, un día cálido. Pero bueno, vamos a empezar el programa con una referencia a la noticia literaria de la semana, que es la muerte de Mario Vargas Llosa. Voy a leer un pequeño artículo de una booktuber de española que dice así: Mario Vargas Llosa, o cómo odiar a un genio sin haberlo leído mucho. Acaba de morir un tipo que escribía tan bien que hasta sus enemigos le envidiaban las comas. Mario Vargas Llosa, el Nobel que logró que La ciudad y los perros sonara mejor que un estribillo de rock, el hombre que convirtió dictadores en personajes de tragedia griega y que nos dejó claro que, por ejemplo, el Perú es un país tan complejo como una de sus propias novelas. Ahora hablemos de los que no leen por principios. El vicio incurable del amor por la literatura no entiende de banderas ni de puritanismos. Y Vargas Llosa, le guste o no, era un narrador de esos que te agarran por las solapas y te susurran: olvídate del autor un rato, que esto va de pasión. Tenía opiniones discutibles, ¿quién no? Algunos de sus artículos hacían hervir la sangre, pero si solo leyéramos a gente que piensa como nosotros, las bibliotecas serían cajas de resonancias en estanterías vacías. Mundo Literario. Una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras. Bueno, ya estamos en este mundo literario con nuestra típica máquina de escribir. Lo pasaremos rápidamente, son noticias. Y me refiero a que hay un concurso de poesía en Marbella dotado de 26.000 euros en premios. ¿Cuál es el objeto de este concurso? El área de cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Marbella tiene como objeto promocionar e impulsar la cultura. Convoca entonces al primer premio internacional de poesía que titularon Mar Poética, en lengua castellana, abierto a autores de cualquier nacionalidad. ¿Quiénes pueden participar? A este premio pueden optar personas de cualquier edad y nacionalidad. Apunten los señores poetas argentinos y las señoritas argentinas. Entonces, como dijimos, la dotación económica del premio es de 26.000 euros, pero también de la publicación de la obra que resulte premiada. Este tema que resulte premiada será objeto de la publicación en la colección Visor de Poesías, que es una colección muy importante de España. De hecho, en las librerías tradicionales argentinas está casi completa la colección de Visor. La presentación de la solicitud para participar aquí en Marbella la pueden hacer en el sitio de Marbella, que es obviamente www.marbella.es. Más novedades de la 49 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Numerosos escritores de todo el mundo nos visitan a la Argentina con motivo de esta resonante feria del libro, que por lo general tiene una importancia destacada en América. Y entonces, con motivo de esta inauguración, que abre ahora en los próximos días, visitarán nuestro país grandes escritores tales como, María Dueñas, gran escritora española, Enrique de Luca, Rosa Montero, Fernando Aramburu, Megan Maxwell, Alice Kellan, Javier Cercas y la latinoamericana Gioconda Belli. La feria
comienza el 24 de abril y, como ustedes saben, la ciudad homenajeada esta vez es Riad. El homenaje a la capital de Arabia Saudita comenzará a las 14 horas en el pabellón amarillo. Pasamos, como siempre digo, el chivo. El día 5, a las 5 de la tarde, estaremos junto a Jorge Giornio y Antonio Las Heras dando una conferencia sobre el 120 aniversario de Jean-Paul Sartre, que promete ser muy entretenida por lo variado de los aspectos a tratar, tal cual lo hicimos en la SADE hace unos días. Bueno, como ustedes saben, siempre presentamos un libro y ahora voy a presentar Bitácora. Este libro es un libro de poemas patagónico que es de Viviana Núñez Cabral, una, yo diría casi artista, porque es una delicada poeta. Es un libro, entonces, patagónico que tiene una particularidad, es un caso muy especial. Y la particularidad es que geolocaliza sus poesías y relatos en diversos pueblos de la Patagonia. Tiene escritos en Lago Puelo, en Villa Langostura, en Plotier, en El Bolsón y también en Rawson. Un trabajo original que además demuestra la calidad literaria de la autora y la calidad de la cultura patagónica, hecho que pude comprobar el año anterior durante la realización de la Feria del Libro en Lago Puelo, que entiendo se va a volver a realizar este año en el anfiteatro y en el centro cultural de esta pequeña villa al lado del Lago Puelo y rodeada de montañas maravillosas, y que bueno, en esta segunda edición espero que puedan concurrir más escritores que en la anterior y que elevemos la cultura de la Patagonia a los niveles que son necesarios en ese lugar tan maravilloso. Bien, estamos aquí en Sendero de Escritores, como ustedes saben, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores y que bueno, viene bien en este momento, entonces, dado el libro que estuve leyendo, leer algún poema de Viviana Núñez Cabral y que puede servir para darnos la idea de que en todas partes se ocurren, porque lo he comprobado en Lago Puelo, encuentros de poesía que no solamente necesitan de festivales, ¿no?, para hacerse, sino que ellos se reúnen también en las diversas localidades y hacen sus peñas de poetas. Entonces quiero leer un poema hecho en Villa Langostura, esa pequeña villa tan bonita que está enfrente de Bariloche. Y se llama Doliendo este poema. Y dice: no estoy triste, no. Me estoy muriendo. De mí se va la vieja persona que fui. No invito a despedidas, duelos o entierro. Solo yo, en mi partida, me estoy doliendo. Despego de mi carne herida el cuerpo viejo que abandono, seco, callado, polvoriento, cansado. Escrito en Villa Langostura por Viviana Núñez Cabral. ¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Que fue Aquelarre, porque también allí
ensayó su pluma de una manera muy interesante. Lo van a escuchar ahora en un tema que se llama Violencia en el Parque. El 17 de marzo de 1972, un cuarteto de músicos ya experimentados se presentó por primera vez con el nombre de Aquelarre. Fue en el Teatro L'Orange de Buenos Aires. Poco después editarían su primer disco, que se llamó también Aquelarre, un long play compuesto por 6 temas con una duración cercana de 40 minutos en total. El tema Violencia en el Parque, que escucharemos ahora a continuación, fue compuesto por Emilio de Guercio, consagrado y reconocido músico argentino, por ser obviamente junto a Spinetta el fundador de Almendra. Este tema justamente refiere con mucha crudeza, pero también con poesía, que es el tema que estamos tratando hoy, una represión en el Parque Centenario, lugar donde se reunían los jóvenes en los años 70, mientras resistían pacíficamente a la dictadura, ya que eran allegados a la música. Así que bueno, vamos a escuchar entonces de Aquelarre este tema tan particular que refiere en letra y en música a una generación que luchó pacíficamente, en el caso de los músicos y los artistas, con la opresión de entonces. Escuchemos. Violencia en el parque de la ciudad, terror en las rutas hay, ya se convierten tus manos en fuego. Mañana qué cálidas aguas te arrollarán desde el grito natural cuando despierten, si es que realmente te llaman. Cielos de bruma hechos sanarán en tus labios. Y en este parque se conocen tus pies. Cielos de bruma hechos sanarán en tus labios. Otra luz de libertad, todos juntos están en el parque cantando canciones del cielo final. ¿Quién te puede parar cuando el ave sopla luz de libertad? Libertad. Violencia en el parque de la ciudad, terror en las rutas hay, ya se convierten tus manos en fuego. Mañana
cuando el ave sopla luce libertad, libertad. Bueno, escucharon Violencia en el Parque, este tema tan emblemático que también constituye el gran repertorio de la música nacional argentina, el ADN, la banda musical de los últimos 30 años, que, como dije, estaba referido a una represión en Parque Centenario. De todos modos, quería decirles que ha aparecido en el nuevo libro de nuestro fundador, digamos, Antonio Las Heras, que trata un tema muy polémico. Es Juan Domingo Perón, maestro masón, sin interrogación. Es un libro que tiene mucha investigación. Sabemos que Antonio es un experto en masonería y, bueno, es un libro muy interesante que ya está en todas las librerías, particularmente en Cúspide, y que él va a presentar próximamente, lo vamos a entrevistar en su propio programa, para que nos cuente un poco de cómo fue la investigación de este libro, que espero que tenga el suceso que merece. Vamos a una cortina, vamos a un separador, y ya estamos con Emilio de Guercio. Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras. Puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de librerías Cúspide. ¿Querés hacernos llegar tu opinión? ¿Necesitas anunciar la presentación de un libro o de un encuentro literario? Tenés una forma directa de comunicarte. Simplemente escribinos a nuestra dirección de correo electrónico. Anotá el mail: sendero.escritores@gmail.com. De la música, una personalidad muy conocida. Si bien tu actividad musical ha sido notoria con la música, sos un artista en todas las dimensiones. Gracias. Y justamente combinamos para venir a este programa, porque los otros días, en el homenaje del 120 aniversario de Sartre, en oportunidad de una conferencia que dimos acá a la vuelta en la Sociedad Argentina de Escritores, curiosamente estabas allí entre el público, sí. Cosa que me asombró. Digo, un músico viene a escuchar algo de Sartre, pero ¿por qué? Vos me contaste algo muy particular de la adolescencia tuya y de Luis Alberto Spinetta. Bueno, vos sabés que nosotros cuando éramos pibitos éramos muy inquietos y leíamos. Por ahí no entendíamos todo lo que leíamos. Seguramente. ¿No? Pero, por ejemplo, El ser y la nada, La náusea de Sartre, sí, la leíamos. Pero te digo, no sé, tendríamos 15 o 16 años. Claro. Y claro que Sartre en ese momento estaba, digamos, en el apogeo de su dimensión como pensador en todo el mundo, y sobre todo en la Argentina, viniendo del rebote que tenía en Francia toda la movida, claro, del 68 y anterior a ello, la movida del 68 fue muy importante. El existencialismo que pegó muy fuerte en Argentina, ¿no? Así que nosotros, la verdad es que no sé cómo llegamos a eso, pero leíamos cosas, nos interesaba Sartre, Cortázar, Marechal, qué sé yo, y íbamos al cine a ver incluso las películas de Bergman, que tampoco las entendíamos mucho, pero yo siempre digo que
ese tipo de cosas que no llegas a comprender en toda su dimensión, ya que te falta experiencia de vida, porque muchas de esas cosas las comprendés internamente con la experiencia de vida, sí son cosas que rebotan internamente y van abriendo puertas, aunque vos no lo adviertan en ese momento, ¿viste? Sí, hay un famoso proverbio chino que a un maestro le da a un alumno un colador, porque él decía, yo leo los libros y no me acuerdo nada. Entonces le dice, ve a buscar agua con un colador al río. Vuelve y no tiene nada, obviamente. Y va otra vez con el colador vacío. Y le dice, Qué pero bueno maestro, eso. esto está siempre vacío. Pero fíjate en el colador, está perfectamente limpio. Qué genial. Entonces, hay cosas que no nos damos cuenta que nos dejan una virtud por otro lado, ¿no? Sí, sí. En el caso Y mío esto es especialmente, yo, por ejemplo, he leído muchísimo, pero no soy de esas personas que citan pasajes, ¿no? Porque como decía Borges, decía Exacto. esto, y te citan un pasaje textualmente, a mí me cuesta mucho eso, no he retenido eso, pero sé que toda esa información tan hermosa, no solo de lecturas de ficción, sino de cosas como tratados sobre filosofía y todo eso, en algún lugar quedan rebotando, ¿no? Claro, y quedan rebotando, y después para quien escribe o escribe letras o hace música, seguramente destilan por ahí, que no es una cita como en el caso de Borges, pero destilan en una letra, como por ejemplo para escribir Violencia en el Parque u otras. Ajá. Y en ese mismo criterio, me gustaría que hablemos de esto, fue que tuve, por ejemplo, el Comité del Nobel a darle a Bob Dylan el premio Nobel, y el mismo criterio de literatura, Sí. y el mismo criterio que utilizó el Comité Cervantes para darle el Para premio a Cohen. Leonard Cohen, Sí, que sí, fue un sí. admirador de García Lorca, ¿no? Y que se trasuntan esas letras tan interesantes. ¿Cuál es entonces el mundo del músico al momento de componer una letra? En el caso mío, bueno, digo personal, obviamente es personal el caso. Cuando era más chico era muy intuitivo y muy probablemente provendría de todo esto que te estoy contando, de cosas vistas, incluso no solo cosas leídas. Uh-huh. Viste que yo también me dedico al arte plástico. Uno dice, no, pero ¿cómo si vos dibujás, qué tiene que ver con la música? Pero todas esas experiencias humanas quedan en algún lugar y se convierten en mensajes y en simbología. En la actualidad, o desde hace muchos años, me pasa una cosa con la composición de los temas, que en general lo que hago cuando surge alguna idea, Sí. en general surge con una frase, ¿sabes, Daniel? Ah, qué bien. Aunque sea corta, pero esa frase es una imagen para mí. Es una frase que después no sabes lo que te va a disparar. Pero yo la dejo. Claro. Para mí esa frase es la llave del mandala, como decía Luis. Claro. Es una llave que me lleva al lugar de donde proviene eso, porque muchas veces esas cosas provienen del inconsciente, son expresiones que surgen así, digamos, de esas, ¿cómo te parece? De esas rendijas del inconsciente que se manifiestan en el día, digamos, en la vigilia, claro, ¿no? Claro. Entonces yo sobre eso construyo el texto. Es esa frase, por ejemplo, qué sé yo, el tema trabajo de pintor, que yo digo, si vieras cómo te extraño, me llevó a armar una letra que fuera como si fuera una carta, ¿no? Y en otros casos, bueno, ya que mencionaste Violencia en el Parque, que por supuesto tiene muchísimos años y yo supongo que he acumulado más experiencia respecto a lo que es la construcción de lo poético, no más oficio, sino experiencia espiritual quizás, para dar una imagen. Porque no se trata de decir, bueno, ahora leí más y escribo mejor, sino, digamos, desde el campo de lo emocional, saber cómo expresar un texto. Pero te decía, bueno, en el caso de Violencia en el Parque,
Vos sabés que mucha gente lo ha relacionado como una especie de canción o de letra que alentaba o hacía como una especie de invocación invocación a la violencia, y no es así. No, es justamente una descripción. Es lo que la violencia hace con uno. Exactamente, una descripción de lo que en esos momentos yo sentía, porque yo esa canción la escribí en el año 72, después salió en el 73. Años muy violentos. Recordemos que todo el rock nacional y toda la literatura, por lo menos joven, estaba muy condicionado por los militares, por la guerrilla, por los sindicalistas que se mataban unos a otros. Era un baño de sangre esa época. Sí, todo un sustrato de violencia que todavía está eso en la Argentina. Lo que pasa es que por ahí se expresa un día a través del fútbol, otro día a través de las redes sociales, de Twitter o como se llama ahora. Pero hay algo de eso y que lo hemos de tener que trabajar, que metabolizar, no sé. Sí, por suerte, a diferencia de aquellas épocas, tenemos como las estructuras protocolares de la democracia. Sí. Y no aparecemos unos contra otros con muertos en las plazas, en las calles, o fusilados en las estaciones, en los estacionamientos, como había en aquella época, que todos vivíamos crispados, ¿no? Pero viste que en esa época también, por eso yo a veces hablo que como es el ambiente de la época, el aire que respirás en la época, hacía que de alguna manera, aunque jodiera o no, estaba como de alguna manera legitimado, pasaba y la gente se horrorizaba o le molestaba, pero estaba como aceptado. Y vos sabés que el otro día estaba pensando, ¿te acordás que cuando éramos más jóvenes, en todo el ambiente del rock, decíamos, sí, para decir que algo era genial, decíamos mató, loco? Ah, sí. Y la palabra mató... Qué buena reflexión. Qué buena reflexión. Digamos, mató. Como que matar... Era lo absoluto, era lo mejor. La expresión de un sumum. Sí. Y no es casual eso, ¿viste? A veces el idioma habla por nosotros, ¿no? Bueno, lo mismo que hablando de música, yo pienso siempre, a veces cuando se hacen las marchas sindicales u otras, se contratan brigadas de tamboriles y tamboristas que todos tocan al ritmo militar de batalla, ¿no? Claro. Se supone que estamos en democracia, que no tenemos que invocar al militarismo de una batalla. Y esto equivale también al mató de aquella época, solo que se usa hoy, ¿no? Sí, como una especie de semiología de algo que está muy profundo en nuestra idiosincrasia y se expresa de este modo que estás diciendo vos, o bueno, en las canchas de fútbol ni hablar, ¿no? Sí, sí. De todos modos existe la música, existe la poesía y existe la lírica sobre la poesía. Sobre el final de nuestro encuentro con Emilio, yo tengo un tema preferido de los últimos que vos compusiste y que refleja el contenido de un artista total en tu caso. Vamos a un corte, si podemos por ahí, Leo, y luego seguimos. Vamos a poner algo de música. Ayer te vi pasar, llorar, correr, ibas hacia el mar. Bueno, este programa lo estoy conduciendo yo. A veces eligen los visitantes la música, pero esta vez la elegí yo. Porque La chica de Hiroshima me parece un tema muy bien escrito, pero que además refleja varias cosas en su letra. Este es un tema de Emilio de Guercio, bastante reciente, ¿verdad? Claro, porque es del último álbum. Perfecto. El álbum que saqué a
en diciembre del 24. Exacto. Sí, yo lo escuché un poco antes de que saliera en el Café Berlín y me impactó realmente. Es un tema que habla del pasado y del futuro, pero también habla de un artista, una condición que vos tenés, que sos dibujante. Ah, claro. No es que hable específicamente de mí, pero yo me imaginé. Y vos sabés que a veces cuando... los autores a veces no nos podemos esconder. Es verdad. Es obvio, es como los actores que necesitan, aunque van a ser un personaje que no corresponde íntegramente o enteramente con lo que ellos son, necesitan poner algo de ellos para que sea verosímil. Siempre, por supuesto, claro. En las canciones existe eso. En este caso yo imaginé un dibujante que estaba en su estudio, un dibujante de cómics que estaba en su estudio a la noche, porque en general laburan de noche, y a través del ventanal que daba a un pequeño jardín de su casa, no sé, entre las sombras, o sea, imagina o cree ver la imagen de una chica, una joven corriendo como si fuera en un cataclismo, como ¿te acordás de esa imagen que veíamos de la chica desnuda corriendo del camino en Vietnam? Una foto histórica que ganó el premio internacional. No es exactamente eso, pero el ambiente sí. Entonces él se queda muy impresionado. ¿Viste? En general, cuando creás, estás en una especie de mundo entre lo real e irreal, porque afloran todas las cosas profundas del hecho creativo. Entonces deja lo que estaba haciendo y se pone a dibujar un personaje de cómic sobre esa chica. Y le sale una cosa tan hermosa, una mujer tan hermosa, con rasgos obviamente bien japoneses, que le agarra una cosa como de un enamoramiento y es sufriente porque él dice, bueno, ella es un dibujo, yo soy una persona. Y un amor imposible. Claro, digamos. Resuelve dibujarse a él mismo y meterse en la historieta y tener un amor con ella. Genial, es una letra genial. Vamos a escucharla por arriba. Chica manga, cambiándome la vida con tintas del oriente. Si pude dibujarte, yo sé que podré amarte y vivir en este cómic un amor en blanco y negro apasionado, sin guerras ni pasado. Aquí estoy, mon amour, somos tinta y papel, tu Hiroshima jamás la olvidaré. Bueno, Emilio, esto es lo que yo llamo la conjunción de un artista, ¿no? Porque vos sos dibujante, pero además sos un poeta, porque esto está lleno de poesía, sos como un guionista, porque relataste casi a modo de historieta lo que iba ocurriendo, y a modo de cuentista decidiste pasar de tu vida real y meterte adentro de la historieta, que me imagino que sería una historieta manga. Exactamente, e hice dibujos, yo hice dibujos para subirlo a YouTube, pero todavía no tuve tiempo de hacerlo, de subirlo. Casi te diría que esto es como un podcast, como un guión de algo, de un dibujo animado muy interesante. Sí. Y ya que dijiste eso de el hecho de los textos, vos sabés que el álbum se llama Un día antes del futuro. Sí. Y yo le puse expresamente un nombre literario. Claro. Porque, qué sé yo, si vas a una librería y ves
un libro que en la portada dice un día antes del futuro, pareciera de una novela o cosas de relato. Y expresamente este disco está construido con microrelatos. Tengo varios, entre ellos y lo disfruto mucho. Vos sabés, Daniel, yo lo disfruto mucho. Y hay algo que por ahí la gente no sabe. Lo que estamos escuchando es lo que queda plasmado. Pero antes de eso hay todo un trabajo anterior, digamos, de buscar el texto, de buscar la palabra. Esta palabra no, yo la canto y pruebo frases, digamos, es todo como un trabajo de orfebrería que, bueno, por ahí tiene que ver con mi personalidad. Hay gente que compone un tema a la tarde y ya lo está grabando, son otros modos, pero en el caso mío me encanta todo ese proceso que, bueno, la gente no lo conoce, pero es como cuando el artista prepara la paleta, el color, viste, está por pintar y prepara el óleo y ese olor a trementina y todo ese proceso que no es el cuadro. Y aparte las capas que van sumando, que dan otra cosa que no es el color inicial, ¿no? Exactamente. Todo eso yo lo disfruto muchísimo y bueno, está bueno que la gente lo sepa, ¿no? Porque claro, a veces yo también tardo mucho tiempo, pero no es que sea de vago, sino que paso tiempo disfrutando en todo ese proceso. Claro, como decía Borges, publico para no seguir corrigiendo, o en otras palabras, para no seguir encontrándole más argumentos y más cosas adentro de la idea general. Sí. Pero todo ese proceso me encanta. Bueno. En este momento, ¿qué me queda a mí si Borges tenía que corregir? Pero ocurre entre las personas que hacen arte, que no pueden desprenderse de la obra porque siempre le encuentran algo para redondearla. Pero en este momento, por ejemplo, en la radio, estamos saliendo también en video, todo es audiovisual ahora. Uh-huh. Y este poema, La chica de Hiroshima, mira vos, le digo poema, esta canción poema, La chica de Hiroshima, dada su trama, necesita la imagen. Me parece que está pidiendo gritos que la imagen aparezca. Te voy a mandar por WhatsApp algunos de los dibujos que hice. Quería hacer varios más, pero bueno, no tuve Mándamelos y otro día se los pasamos en este sendero de escritores a nuestros oyentes y videntes. Claro. Porque ahora somos televisión. Y se los paso y ponemos el tema para que muchos a lo mejor comprendan la profundidad y la belleza de este tema. Vamos a un separador o vamos a una cortina, lo que vos quieras, Leo. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Todos aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, programa Sendero de Escritores, Guido 1566, código postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, programa Sendero de Escritores, Guido 1566, código postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, Emilio, es un gusto haberte tenido en el programa y sobre todo hablar de estas cosas que no se hablan mucho a veces en la música, que es la parte compositiva y en tu caso la parte expresiva también, como lo que hablamos de La chica de Hiroshima y de Violencia en el Parque. Bueno, muchas gracias, Daniel. Y lo último que te quiero decir respecto a la construcción de textos es que vos sabés que una de las cosas que descubrí es que hay algunas palabras que van, digamos, flotando sobre una imaginaria línea melódica, sí, como un corchito que flota la palabra que vas encontrando. Algunas se iluminan y otras se oscurecen.
palabras que son luna, madre, tierra, sol, lo que fuere, Sí. cualquier palabra, digamos, genérica, a veces, por eso el trabajo de buscar en una línea melódica que cambia, Va flotando como ese corcho que vos puede decís. iluminarse esa palabra o opacarse. Así que esto que me estás diciendo casi te diría que da para otro programa específico sobre la lírica. Podemos extenderla también a otros autores, porque veo que tenés esa capacidad de análisis. Y yo tengo algo para recordar, que el próximo domingo vas a estar en el fabuloso escenario del Parque Centenario. Ah, sí, el 26 de abril, sí, en el anfiteatro del Parque Centenario, que es un lugar precioso, que nosotros justamente nos reuníamos de jovencitos ahí, ya cuando estábamos con aquelarre, Claro. con diferentes grupos así, como, no sé, de disciplinas diferentes, desde la cosa de la pintura, la música, la psicología, filosofía, justamente en ese lugar. Mirá Bueno, vos. vayan a ver, en lugar de violencia en el parque, mucha música y mucha calidad este próximo domingo. Emilio del Guercio. Gracias por la invitación, ¿eh? Una Bueno, alegría. ahora te veo, qué bien. Sé que estuviste muy ocupada esta noche, pero bueno, no quería dejar de que estuvieras en el programa porque para mí es muy importante. Justamente hace un año que más o menos nos conocemos, que estuvimos en la casa del embajador de Chipre, visitándolo a propósito de un escritor chipriota que estuvo Sí. acá, el famoso Bakis, gran poeta. Pero lo que me motivó el encuentro, llamarte ahora, es que estuviste dando una conferencia sobre Victorio Campo, junto con otras, con Flavia Pitela y alguna otra escritora. Sí. Y me llamó la atención que trataran 3 escritoras sobre 3 emblemáticas escritoras argentinas. Alfonsina Storni era otra. Y también sobre Nora Lange, ¿no? Que a veces es olvidada. Pero lo tuyo fue Victorio Campo. ¿Qué nos podés contar de ella? Bueno, la convocatoria es una idea de Gwendolyn Ridgway Díaz, que inauguró un ciclo llamado Divas Literarias. Divas a ver, todos los sentidos del término, no en el sentido Exactamente, el sentido peyorativo moderno. de la frivolidad, sino en el sentido más bien de la notoriedad, la singularidad y la visibilidad que tuvieron escritoras como ellas en momentos en que había pocas. Victorio Campo fue una de las que abrieron puertas y caminos nuevos que no se habían transitado. Fue para ella una experiencia de ensayo y error continuos hasta que logró, hacia los 40 años, ya tener una idea clara de lo que quería hacer con su vida. Había sido siempre una lectora y una melómana apasionada. eh, Le gustaba frecuentar la compañía de escritores y escritoras, pero era una aficionada, una diletante. Sí, una mecenas, digamos, Cuando, ¿no? Porque realmente fue un sí, una mecenazgo. mecenas empezó a hacerlo sin saberlo ella misma con Tagore. Cuando Tagore Exacto. llega a la Argentina, iba para otro lado, iba para Perú, pero llega a la Argentina con problemas de salud, problemas cardíacos. Ella decide invitarlo a pasar una temporada para reponerse en un lugar que tuvo que alquilar incluso, porque ella era, si bien era una mujer de fortuna, todavía no disponía de ese dinero totalmente. La Claro, casa famosa de Victoria Villa Ocampo en ese momento era de sus padres, no de ella. Y los exactamente. padres, con prejuicios propios de su clase y de su tiempo, tienen resistencia a recibir a Tagore, Ajá, pese a que Tagore era un premio Nobel, venía precedido de una fama universal, pero claro. formaba parte de ese mundo en el que no les gustaba que participara su hija. El mundo artístico, el mundo poco confiable, no era precisamente gente inculta. Victoria había tenido una educación muy refinada en idiomas, en literatura, en teatro, en música, pero otra cosa era que su hija se codease de manera tan cercana con toda esa gente y se llegase a integrar de alguna forma a esa manera de vida. Claro, Supongo sobre que eso es todo lo que también querían con el evitar. ambiente argentino, que a pesar de que hoy vemos como señores muy distinguidos de aquellas épocas, estamos hablando de los años 40, Sí, eran vistos como los rebeldes, ¿no? Como escritores para la sociedad
burguesa de entonces eran las partes extensibles de la argentinidad que no conformaban lo que era esta sociedad pacata a veces, como en todas las sociedades. Sí, o el modelo de vida productiva que se asociaba a otras cosas, al dinero, a los negocios, a las Exactamente. carreras tradicionales, no precisamente al arte. Eso es algo que todavía sigue existiendo, pero bueno, Sí, pero en yo creo fin. que el arte hoy tiene más preponderancia y más peso debido a esa generación de escritores también, y a osadas como Alfonsina Storni, como Victorio Campo, que además nos dio una de las principales revistas hispanohablantes que se han podido dar, que fue la revista Sur. Sí, sí, Victoria fundó la revista Sur en 1931, después de una década en la que lleva experimentando justamente cómo es la relación con los intelectuales que admira. Algunos la decepcionan tremendamente, como Kaiserling, otros no, pero ella quiere dejar de ser solamente la mecenas, la musa, la amiga de, o la secretaria de, mucho menos, ¿no? Claro. Eh, y hacia final de la década del 20, ya, bueno, sabe que va a poder utilizar sus propias herramientas en construir ella una plataforma cultural y además en escribir una obra propia. Si bien tardó en ser reconocida como escritora, aunque no escribiese ficción, pero era una gran ensayista, autora de crónicas como Los Testimonios, que escribió 10 tomos, autora de una gran autobiografía, que eso sí se publicó después de su muerte, por cuestiones relacionadas con la discreción, con el pudor, Claro. cuestiones que hoy no son demasiado habituales, pero en ese momento sí. Ella era una mujer de otro tiempo en ese sentido, entonces mientras ella viviera, mientras los personajes aludidos en la autobiografía vivieran, no quería que se dieran a la luz esos recuerdos. Pero es una gran obra que a mí me deslumbró cuando era becaria en el Instituto de Literatura Argentina de la UBA. Me pareció una obra fuera de serie. Y bueno, eso nos dejó un legado eh, como autora y como gran difusora de las figuras más importantes del pensamiento y la literatura de su tiempo. Ella Bien. publicó en la editorial Sur a Virginia Woolf, en traducción de Jorge Luis Borges, eh, antes que Sí, se antes que el publicara en canon lo España o en otros reconociera. países, en lengua Sí, castellana, ¿no? así es. Publicó El Ahora, Orlando y publicó Un cuarto propio. decime, estamos llegando a la medianoche y me queda una cosa en el tintero contigo, que Sí. estuve acá con Silvia Plager y sé que son muy amigas, y por ella supe que van a dar una conferencia o algo van a hacer juntas en la Feria del Libro. ¿Nos podrías contar qué es? Bueno, justamente vamos a hablar de autobiografías y autoficción, Qué bueno, está que tan de moda son la dos autoficción. modalidades, claro, son dos modalidades literarias que hoy están en auge en el mapa de la literatura contemporánea. Y sin embargo, antes se las miraba con cierto. La autoficción como tal casi no existía, porque es un juego, propone un juego. Ah, Claro. bueno, yo hablo de mi vida, pero no es literalmente mi vida. Puedo utilizar nombres ficticios, puedo cambiar hechos, no voy a ser literal, se rompe un poco el contrato autobiográfico propiamente dicho. Todavía estaba como en el borde de la literatura y de lo documental. Bueno, Ahora, bueno, todo entra todo entra. dentro de la literatura. A mí siempre me interesó, tengo árbol de familia, todos éramos hijos, que son Claro. libros autoficcionales, no literalmente autobiográficos, y me han interesado las biografías, pero no para escribir una biografía en el sentido historiográfico, sino para Bien. trabajarlo desde el punto de vista María Rosa, literario, estamos llegando como el a la caso de Victorio medianoche. Campo, justamente. Victorio Discúlpame. Campo, yo le dediqué una novela, Las Libros del Sur, que Sí. es un juego con la historia de parte de su vida, esa etapa en la que ella sienta las bases para después publicar la revista Sur. Todo esto que Es nos todo un estás proceso de contando, formación. los invitamos a los oyentes de Sendero de la Noche que vayan a la Feria del Libro para que se los cuentes allí personalmente. Estamos cerca de la medianoche y bueno, ¿Cómo no? ya termina el programa. Muchas gracias por Los estar con invitamos, nosotros. vamos a estar con Silvia Plager, Graciela Baticuore y Natalia Cito también. Allí estaremos Les para aviso. verla. Muchas gracias. Gracias a vos, Daniel, por la Gracias a vos. invitación. Vamos a escuchar entonces este tema y yo voy a contarles por qué lo hemos puesto para cerrar el programa.
Señores, les dejo el cierre de este lindo programa que hemos tenido hoy, porque como estamos a unos días de la Semana Santa, también estuve celebrando Pesaj por otro lado, son días muy especiales. Les dejo esta música tan emblemática de un poema de Antonio Machado cantado por Serrat y por Fagner. Muchas gracias. O la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por